pasado, de Menzies, ayer y hoy. Hola, buenos días. Ayer hubo un movimiento en Tokio y lo que pasó en Japón repercutió inmediatamente en la economía global, sacudió las bolsas, se modificó por un rato el tema económico y financiero a nivel mundial y se extendió un pánico económico. En realidad, lo que se demuestra con esto es que la globalización, es decir, la universalidad para el manejo de las cosas, no en todas partes surte efecto. Los chinos ni siquiera se inmutan por estos movimientos, porque China tiene un sistema propio de una economía en yuanes que ya instaló en casi toda Asia y que además ha hecho lo que necesita, que es conseguir alimentos para un país superpoblado y tener un desarrollo industrial como para darle a los países que le nutren alimentos lo que le falta a esos países, que es la parte industrial. Es decir, que el globalismo en algunos lugares funcionó, en gran parte del mundo obviamente, pero no en todos lados. ¿Y esto qué significa? Significa que han logrado instalar el manejo universal del mundo, donde pueden, porque una bolsa en Tokio tuvo alguna modificación, crear simultáneamente, con las diferencias horarias que hay de la cotización de la bolsa de Japón con el resto del mundo, cuando en Asia es una hora determinada, en Europa y en América es otra, cuando abren los mercados de Europa o de América, se contagian de lo que pasó en Asia. Y esto parecería ser como una circunstancia inevitable, y sin embargo no lo es, porque hay países que ni siquiera se modificó en nada su régimen económico, porque los chinos o los rusos no están en esa competitividad. Aunque los rusos están un poco más metidos que los chinos, en realidad, después de la guerra de Ucrania, le salieron a bloquear los movimientos económicos al país de Putin, y entonces la cosa se transformó en un poco más compleja. Pero ¿por qué en China, que está en el mismo lugar donde se trató todo en Asia, no tuvo el cimbronazo que tuvo el resto del mundo? Porque tiene un sistema de consumo de mercado interno. La cantidad de millones de habitantes que tiene hace que, al desarrollarse internamente la economía, fabricar 1.500 millones de pares de zapatilla o 1.500 millones tenga exactamente el mismo costo. Y entonces los otros 100 millones le permiten inundar el mercado, por dar un ejemplo tonto pero fácil de entender, y entonces cuando cualquier producto sale de esa matriz que tiene economía propia, pasa al exterior sin ningún tipo de sobresaltos. Bueno, se resfriaron en Japón y estornudaron en todo el mundo. Y esto tiene que llamar seriamente la atención para darnos cuenta de qué manera la timba financiera tiene enganchado las decisiones de soberanía de los países y sujetas a un vaivén económico que manejan muy pocos para beneficio también de muy pocos. Los movimientos económicos y financieros, las subas y bajas, no son porque la naturaleza lo produce, sino que es el hacer de los hombres. Y por lo tanto, cuando pasan estas cosas, hay que estudiar quién se beneficia con estos movimientos o estos cimbronazos. No tiene una naturalidad, como cree Milei, de que el mercado regula todo, porque el mercado no regula nada, sino que algunos que están manejando el mercado ponen, sacan y estipulan qué cosas tiene que hacer el mercado, que es una cosa diferente. Frente a esta situación, cuando aparece, por la diferencia horaria, el aumento de tasas en Japón, inmediatamente Wall Street reacciona con
una especie de, entre comillas, de pánico de inversión y se empiezan a vender acciones y a comprar acciones a lo loco, al estilo de lo que pasa en esa bolsa de Nueva York, y entonces todo tiembla en el mundo y todo parece que se va a desarmar. Pero la verdad que no se desarma nada. Es simplemente un movimiento de los que están haciendo de titiriteros para un mundo globalizado donde los títeres somos la gran mayoría de los humanos. Pero más allá de esto, que seguramente un economista saldrá a discutir y decir, no, no es así, hay reglas económicas, otros políticos podrán decir, no, no es así, esto se arregla políticamente. Más allá de todas estas ideas que puedan tener economistas o políticos, lo cierto es que en el medio están los seres humanos y entonces, frente a estos movimientos, pasan cosas. Entre las cosas que pasan es que algunos países se encuentran más o menos impactados por este tipo de medidas globales. Ahora, en la Argentina, que vivimos de rebote de cualquier cosa, acuérdense ustedes que hubo una crisis llamada del tequila en México e inmediatamente hubo problemas en la Argentina. Hubo un problema en Brasil y hubo problemas en la Argentina. Hubo un problema en Japón y entonces aparentemente estamos todos observando a ver qué pasa con el dólar, a ver qué pasa con el riesgo país. ¿Por qué? Porque hemos perdido la soberanía, hemos perdido la decisión de ser un país que se autoabastezca y se arregle por sí mismo. Y entonces cuando uno tiene esa dependencia global, lo que hace es temblar según deciden otros y preocuparse según planean otros. Ahora, cuando hay países como por ejemplo Brasil, que se transforma en la quinta economía mundial y que lo tenemos al lado, y que es nuestro vecino con el que deberíamos cultivar mucho más de lo que hacemos las relaciones comerciales, y que por supuesto el gobierno de Milei lo ve a Lula comunista y no quiere saber nada de negociar con Brasil, entonces, cuando pasan esas cosas y hay una economía al lado nuestro que se desarrolla con muchos problemas internos, porque Brasil también tiene pobres, Brasil también tiene que resolver los temas de carencias y demás, pero es una economía pujante. ¿Por qué? Y primero porque tiene mayoría de habitantes para el consumo interno. Entonces, si Estados Unidos tiene 400 millones de habitantes, tiene un mercado propio. Ahora, si los chinos tienen 1000 y pico de millones, esto ya es superlativo. Más de 1300 o 1400 millones de personas hacen que cuando se fabrica un par de zapatillas, se imaginan ustedes que hacer 1500 pares de zapatillas para abastecer con un par a cada chino, o hacer 1700 e invadir el mundo con 200 pares a costo bajo, es una cuestión simple, no es nada difícil. Y entonces esa economía se transformó en expansionista, no solamente en Asia, sino en el mundo entero, y los chinos no tienen que andar sobresalto tras sobresalto cuando pasa una cosa como la que ocurrió. Pasó en Asia, pasó en Japón, sin embargo, no modificó la economía china. Para que entendamos la diferencia de los países que están siendo gobernados por decisiones globalistas y los países que tienen propia soberanía económica. Frente a esta situación, la Argentina, que es un laboratorio de improvisaciones constante y permanente con el proyecto de Milei, está frente al tema mundial y encuentra un justificativo. Mirá, ahora con la crisis mundial tenemos que acomodarnos porque imagínate cómo nos perjudica. Bacanas. La Argentina no se vería perjudicada en nada si de verdad tuviera su desarrollo propio de acuerdo a las normas propias y manejando una soberanía no solo política, sino también económica. Pero como eso no pasa hace mucho tiempo, en realidad desde que se fue Perón, entonces lo que nos está ocurriendo a todos, cada vez que hay una crisis en algún punto neurálgico del mundo, todo parece estar enganchado y la globalización nos lleva puesto. La crisis del tequila en la Argentina, gran problema financiero y económico. Era en México, no era al lado nuestro ni siquiera. Era en la otra punta de América. Pero nos influyó.
Bueno, ahora pasó en Asia, y entonces todos los observadores económicos estaban mirando, bueno, a ver cómo afecta el desarrollo argentino. Y esto es el saber que estamos entregados a la globalización. De lo macro se va a lo micro, y los que manejan el mundo macro son muy pocos. En realidad, la comunidad organizada es el exactamente opuesto a esto, a la globalización. Es de lo micro a lo macro. La familia, como núcleo central, hombre, mujer y descendencia, el cúmulo de familias hacen al barrio, la suma de barrios a la comuna, la suma de comunas a la provincia, las provincias al Estado-Nación, del Estado-Nación a lo regional, de lo regional a lo universal. Es decir, del hombre como tal, sintéticamente dicho, al desarrollo de la comunidad organizada. Y esto, en un país que conoció esta regla inteligente de ver la vida, pero que la abandonó, está entonces viviendo sobresaltos ¿de dónde? De la globalización. ¿Y qué es la globalización? El poder de un mundo muy pequeño de los poderosos sobre el resto de la humanidad. Y entonces a nosotros nos hacen creer que porque subieron las tasas en Japón tenemos que salir todos corriendo porque hay un problema serio. Y en realidad es cierto que el mundo está conectado, pero díganme cuál es el negocio que tiene la Argentina con Japón. ¿Cuántas cosas tiene la balanza de pago entre Argentina y Japón? Casi no hay movimiento. ¿Y por qué va a influir? No influye porque es una cuestión global. O sea que nos compramos el universalismo y no queremos tener nuestra propia personalidad, que va desde el desarrollo como nación y comunidad organizada, pasando primero a lo nacional, de lo nacional a lo regional y de lo regional a lo universal. Bueno, como no hicimos ese proceso, como lo interrumpimos en el 55 y no hubo tiempo en el 73, el mundo está por sobre nosotros. En esa época nosotros estábamos como integrantes del mundo, como observadores. El mundo se iba para la izquierda o el marxismo, la Argentina no iba. El mundo se iba para el capitalismo o Estados Unidos, Argentina no iba. ¿Por qué? Porque había una tercera posición, ideológica, económica y política. Para eso había que hacer la soberanía política. Y la soberanía política permitió desarrollar la justicia social, porque con soberanía política hubo independencia económica. Y esa independencia económica facilitó que el que no tenía empezara a recibir. Es una cuestión tan simple de entender y tan difícil de aplicar en una Argentina donde le han puesto exactamente los intereses internacionales por encima a un desarrollo de una idea nacional, que cada vez que se intenta eso, se mueve el piso, o porque había un golpe de Estado ensayándose, o porque hay un boicot de la mayoría de los partidos, o por lo que fuere. Pero nunca terminamos de concretar esa comunidad organizada que Perón diagramó con tanta inteligencia y que nos explicó y la detalló. Bueno, como no vivimos esa época, como estamos en otra época, donde somos un espejo del universalismo, entonces estornudan los chinos, nos resfriamos nosotros, estornudan los japoneses, nos resfriamos nosotros, estornuda Estados Unidos y nos agarramos una gripe violenta. Todo eso pasa en una Argentina que no ha querido terminar de entender lo que se desaprovechó de aquella idea que decía que la independencia económica era una bandera para poder tener soberanía política y a partir de allí que lo que se produce en un país riquísimo como el nuestro se distribuyera bien, porque seguimos siendo ricos, pero la distribución está mal hecha o hecha solamente para un grupo de poderosos. Terratenientes y empresarios del Círculo Rojo se benefician y se frotan las manos con cada yerro que comete Milei, porque un país para pocos no permite entonces que nos multipliquemos y es un país imaginado o pensado, como alguna vez lo dijo, cuando historió y mintió
diciendo que éramos potencia en los años que exportábamos la vaca con el cuero y comprábamos la cartera. Bueno, cuando se hizo esa época, los que vivían bien era una minoría y la mayoría no tenía ni vacaciones, ni aguinaldo, ni derecho al descanso y mucho menos a reclamar cuando era explotado. Esa Argentina la reconoció Milei como su objetivo, volver al preperonismo. Nos está llevando a ese preperonismo y entonces, claro, si los japoneses se levantan y mueven la bolsa, Milei se asusta, lo llama Caputo, Caputo se asusta, lo llama Sturzenegger y todos asustados dicen, la culpa es del movimiento universal. Encontraron la excusa, muchachos, pero la verdad que con esa excusa no van a poder pagar ni el endeudamiento ni los 75 millones de dólares que creció la deuda externa argentina.